Buenas noches. Esta semana viajamos con el andariego hasta el municipio de Tena, en Cundinamarca, para conocer el camino real que unía a Girardot con Bogotá. La laguna de Pedro Palo, la Casa Rosa Blanca y las murallas indígenas son sus mayores atractivos. El andariego. La Casa del Oro. Tena quiere decir Casa de Oro, y era el sitio de veraneo de los Ipas. Esta es tierra de leyendas, de historias y origen de gran parte del desarrollo de nuestro país. Todo lo que encierra este municipio se está redescubriendo con el programa de recuperación de Caminos Reales. Este es el programa Aventura por los Caminos Reales. Es una invitación a todas las personas que viven en las ciudades capitales para que entren en contacto nuevamente con la naturaleza, para que entren en contacto con la historia, con la cultura, para que entiendan una forma maravillosa de recrearse, cuidando su salud y conociendo un patrimonio extraordinario que tenemos. Los Caminos Reales, que datan de todas las épocas, de la época prehispánica, de la época de la colonia y actualmente de la época reciente del desarrollo en la República. Un camino construido a lomo de indios, construido con el sudor de los campesinos, está siendo recuperado por la gobernación del departamento y la Secretaría de Cultura, con la Fundación El Arte de Vivir, ha decidido iniciar un programa de promoción. El viaje al gran imperio de Tena comienza en la laguna de Pedro Palo, sitio sagrado de los grandes caciques de la época prehispánica. El nombre de Pedro Palo se le dio porque en una oportunidad, cuando por aquí transitaban los aborígenes, uno de ellos que venía a pescar se ahogó. El nombre de él era Pedro. Tiempo después salió flotando en un palo y de ahí comenzó a hablarse de Pedro, el que apareció flotando en el palo, o sea, la laguna de Pedro, del Palo, Pedro Palo. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a Colombia, él estuvo mucho detrás de las riquezas de Tisquesusa. Tisquesusa, al saber esto, utilizó 20.000 de sus hombres para cargar el tesoro imperial, que las leyendas cuentan que en esta parte está oculto. Estamos hablando de más o menos 20-30 toneladas de oro. Cuenta la leyenda que antiguamente se llamaba la Laguna de las Tristezas, debido a que constantemente llueve sobre ella. Cerca al sitio conocido como Patio Bonito, se inicia otra parte de la historia de la región. Se trata del camino real que lleva a Tena. Nos hemos preocupado por estudiar la historia verdadera del camino real, cuyo nombre es Paso de los Libertadores. ¿Por qué Paso de los Libertadores? Porque por aquí transitaban ellos. Este camino no es un camino hecho por los españoles, es un camino prehispánico. Antes de que vinieran los españoles, los conquistadores, los indígenas, para su comercialización, la comercialización de sus productos, transitaban por estos caminos. Después los españoles aprovecharon la infraestructura que ya había y como ellos tenían que traer unos menajes muy grandes, entonces lo que hicieron fue ampliarlo, adecuarlo para que pasaran, por ejemplo, pianos de cola. El camino tiene 6 kilómetros y 100 metros y su recuperación, gracias a la gobernación, la alcaldía y la fundación El Arte de Vivir, ha logrado restablecer casi todo el tramo, con un ancho de 2,5 metros. Recorrerlo puede tardar unas 3 horas, durante las cuales se revive el trasegar de los hombres que lo transitaban. Allí encontramos la Hacienda Rosa Blanca. Tenemos una historia interesante que reposa en los libros de Santa Marta, donde murió el Libertador. El doctor Alejandro Reverán informa en la bitácora donde hace el análisis de la autopsia que le hizo al Libertador, que este tenía 7 centímetros de callosidad en las nalgas. ¿Por qué? Por los recorridos tan grandes que tenía que hacer, justamente atravesando este tipo de caminos. Por esa razón se construyeron este tipo de hospedajes, para albergar mucha gente. La Hacienda Rosa Blanca, desafortunadamente, apenas si se sostiene, pero guarda en su interior el aire de grandeza y opulencia que algún día vivió. Tiene 3 pisos y en sus habitaciones podían alojarse hasta 900 personas. El camino fue de gran importancia para la gesta libertadora de Colombia.
Santander, Bolívar y todos sus hombres lo recorrían constantemente y también ellos se maravillaban con los misterios de su construcción. Nosotros llamamos a esto las murallas indígenas. ¿Por qué? Porque sabemos por los árboles construidos encima de las murallas que tienen más de 300 años, algunos de ellos. Entonces es imposible que esto haya sido construido después de que vinieron los conquistadores. Estas murallas tienen unas características especiales que vale la pena que alguien venga y las analice. Son primeramente perfectamente cortadas, perfectamente alineadas y tienen unos ángulos tan bien definidos que aún hoy en día creo que es difícil que un ingeniero bueno haga un trabajo como este. Paso a paso y piedra a piedra se llega hasta la cascada del Tambo, una impresionante caída que supera en sus 3 niveles los 200 metros de altura. La leyenda dice que los indígenas enterraban a sus jerarcas, a sus máximos jerarcas, como por ejemplo el Zipa, dentro del lecho de la cascada. ¿Qué hacían? Ahí se aprecia que tiene 2 cauces, corrían, desviaban el primer cauce hacia la izquierda y quedaba este libre. Y dentro de las rocas enterraban a sus jerarcas, sus máximos jerarcas. Esto ocasionó que hace 2 años unos muchachos se venían a aventurar a ver si encontraban los tesoros escondidos y quedaron, con mala suerte, quedaron suspendidos durante 24 horas hasta que un policía, poniendo su vida, los rescató. Para evitar historias como esta, la Fundación El Arte de Vivir inicia el proyecto con la capacitación de los acompañantes para que los turistas no tengan ningún problema. El programa Aventura por los Caminos Reales empieza con un proceso de capacitación en cada uno de los municipios. Capacitamos un grupo de muchachos como estos, con excelente voluntad, que se convierten en muy buenos anfitriones, que se encargan de guiar a los caminantes, que se encargan de atenderlos e inclusive de traerlos desde Bogotá y volverlos a dejar allí. Cuando las piedras desaparecen y el camino acaba, aparece Tena, el manantial del Tequendama. Desde antes de su fundación, en 1538, el municipio ha sido escenario de importantes episodios. Nemequene, el primer gran Zipa del que se tiene noticia, habitó en Tena. Su primer alcalde fue Francisco de Paula Santander. La primera semilla de café que llegó a Colombia se sembró en Tena y allí se instauró la primera secadora de café. Tena fue el primer sitio que contó con alumbrado público eléctrico y en sus bosques José Celestino Mutis inició la expedición botánica y fue en Tena en donde descubrió la quina. El departamento de la Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto de Cultura y de Turismo, están propiciando precisamente la recuperación de nuestros caminos reales para generar empleo, para traer turismo a nuestro municipio y para mostrar las cosas lindas que tiene nuestro querido municipio de Tena, tales como la laguna de Pedro Palo, la cascada del Tambo y precisamente esto, nuestro camino real, el cual le hemos hecho una inversión importantísima en estos últimos días para que podamos recuperarla y transitar por allí. El alma de los grandes caciques se ha quedado en Tena. La historia y sus páginas de grandeza hoy se vuelven a leer para invitar a los colombianos a sentir orgullo de uno de sus grandes patrimonios, esculpido en las piedras del gran Camino Real.